Bienvenidos a Familias Protagonistas, el podcast para crecer juntos conversando con expertos. Fernando Sarrais, bienvenido al podcast de Familias Protagonistas. Estamos muy ilusionados de tenerte aquí porque uno de los temas que más nos preocupa a las familias es cómo cuidar la salud mental de los nuestros. Y tú de eso tienes mucha experiencia, pero me gustaría que te presentaras tú. Yo soy Fernando Sarrais, psiquiatra y psicólogo, profesor de la Universidad de Navarra hasta hace 3 meses, porque me he jubilado de dar clases. He dado 2 asignaturas, psicología de la personalidad y psicopatología, es decir, la manera de ser normal y la manera de ser patológica. Tengo una consulta en Bilbao donde veo pacientes de todo tipo, porque mi psiquiatría es psiquiatría general y la psicología también es para todas las edades. Y quiero intentar transmitir a la gente a través de los libros que he escrito y a través de las conferencias que doy, todo lo que he aprendido en 40 años de dedicación al mundo de la mente antes de que el deterioro cognitivo me lo robe. Y entonces estoy encantado de estar con vosotros para poner un granito de arena, no solo para proteger la salud mental, que eso sería para evitar lo negativo, sino también para lo positivo, para transmitir algunas estrategias de cómo ser feliz, que sería cómo potenciar lo positivo, no solo evitar lo negativo de la mente, que sería la patología psiquiátrica. Me encanta cómo lo has dicho porque es difícil encontrar un psiquiatra que también tenga una formación en psicología y que además sepa divulgarlo. Los médicos tenéis fama de tener mala letra, pero no solo la mala letra, sino que a veces estáis tan metidos en la ciencia que cuesta entenderos, ¿no? Y tú tienes ese don pues de haber escrito muchos libros y, como dices, de ayudar a crecer a las personas sin necesidad de caer enfermos. Y luego, bueno, la Fundación también está muy agradecida porque nos has ayudado mucho en el curso de educación emocional. Y me parece que también eso es algo que los padres, o sea, una buena inversión que podemos hacer los padres, aprender a crecer en nuestra propia afectividad para poder enseñar después y guiar a nuestros hijos en una vida afectiva rica y en una vida afectiva sana. Hablabas de felicidad. Vamos a ver, que la felicidad es una palabra que utilizamos tanto que a veces no sabemos muy bien a qué nos referimos. ¿Tú qué dirías que es la felicidad? La felicidad es un estado interior, una manera de estar en la vida, en la que una persona se siente contenta, alegría. Y cuando uno es feliz, tiene paz y alegría, y tranquilidad, calma, sosiego y alegría. La paz y la alegría no es la felicidad, es la repercusión afectiva de ser feliz. Y ser feliz es sentirse bien, estar satisfecho, tener las necesidades satisfechas, sobre todo las necesidades superiores. No solo comer, el hambre, el sueño, porque cuando uno tiene hambre no es muy feliz, cuando tiene mucha sed tampoco, cuando tiene sueño tampoco. Y las necesidades físicas, biológicas, insatisfechas impiden ser feliz. Pero sobre todo impide ser feliz la insatisfacción de las necesidades superiores. Y en concreto, sentirse querido. La necesidad de cariño. Todo el mundo necesitamos amor. A veces suena así como muy lo dicho, pero eso sí. Y todo el mundo busca cariño. Quiere estar con los amigos porque me siento querido. Quiero estar con la familia cuando todo va bien porque me siento querido. Y sobre todo, la felicidad sale de dentro cuando uno se siente querido por sí mismo. Una persona que no se quiere a sí mismo y que tiene que ir mendigando cariño a los demás porque tiene tanta necesidad de ser querido, porque no se quiere. Pero cuando uno se quiere y es amigo de sí mismo, tiene el 50% de la necesidad de cariño ya conseguida. Y por lo tanto se siente bien. Cuando una persona no se quiere, no está contento consigo mismo, es muy infeliz. Por eso la importancia de la autoestima, de la estima, no solo de la heteroestima, que necesito que me estimen los demás para que me quieran, porque si no me estiman no me van a querer. Está relacionado el valor con el querer o la estima con el querer. Yo quiero lo que estimo, lo que me parece valioso. Pero si una persona no se estima y no se quiere, siempre está insatisfecho. Por lo tanto, la felicidad sería quererse a sí mismo y que me quieran los que me tienen que querer. Para eso tengo que ser bueno, porque no se puede querer lo malo.
Es muy difícil vivir con uno mismo cuando uno sabe que no está haciendo lo que debe hacer. Y lo que debe hacer no es el mal, es el bien. Y es muy difícil que los demás me quieran si no soy bueno, si no hago el bien. Aunque aparente durante un tiempo que hago el bien, pero al final se van a dar cuenta, ¿no? Y entonces, por eso todos los padres quieren, y los educadores quieren que sus hijos se porten bien. No hay ningún padre, ninguna madre que quieren que su hijo se porte mal. Y no se han puesto de acuerdo, ¿eh? No ha habido congresos, no ha habido asambleas, es natural. Y no hay ningún profesor que quiere que sus alumnos se porten mal. ¿Por qué? Pues porque si se portan bien, se hacen buenos. Y si son buenos, la gente le va a querer. Y si son buenos, se van a querer a sí mismos. Y si uno recibe suficiente cariño de uno mismo y de los demás, se siente satisfecho, sobre todo la necesidad de cariño, que es una necesidad superior a las biológicas. Y entonces es feliz. Podemos decir que la familia sería la escuela primera del amor. Y ahora que hablabas de ser buenos, ¿cómo se puede querer incondicionalmente a un hijo cuando se porta mal? Hay que aprender a hacerlo, ¿no? Como todo en la vida. Nacemos sin saber nada, ¿no? Entonces tenemos que aprender a querer a las personas incondicionalmente, no por lo que hacen. Hay muchos padres que quieren que sus hijos sean como ellos quieren que sean. Y si no son así, les dicen, no te quiero. Entonces los hijos captan de que ellos no valen nada. Lo que valen es lo que hacen. Mi actuación es lo que vale. Por lo tanto, tengo que estar continuamente haciendo algo valioso para los demás, para los criterios de valoración de los demás. Y en el momento en que no hago nada, ya no valgo nada. Y por lo tanto, me entra el miedo a que nadie me va a querer y que yo tampoco me voy a querer, porque me han enseñado que yo no valgo nada si no actúo bien. Entonces, hay que aprender a distinguir el valor que tienen las personas y el valor que tienen las acciones de las personas. Las personas que están muy metidas, muy convencidas del activismo y el perfeccionismo, es muy difícil hacerles ver que lo importante de ellos no es la conducta. No se lo creen. Entonces yo les digo, lo importante es lo que te permite hacer esa conducta. ¿Tú por qué haces esas cosas bien? Porque tienes inteligencia, porque tienes voluntad, porque tienes hábitos. Pues esas cualidades que tú tienes dentro son las valiosas. Porque si no tuvieses esas cualidades no podrías hacer nada. Por lo tanto, aunque no hagas nada, esas cualidades las tienes dentro. Sigue siendo valioso. No eres valioso solo cuando las pones en acto. Para una persona perfeccionista y activista, sí, porque le han dicho que si tú no haces cosas y yo no veo que haces cosas buenas, no te voy a querer. Porque solo vales por lo que haces. Y entonces la persona se convence que es así. Nadie se puede querer a sí mismo si no hace cosas. Entonces entra la dinámica del hacer y cada vez cosas más difíciles. Y el momento en que no hago nada, uno le entra temor a que alguien le vea y le rechace porque no está haciendo cosas. Y él mismo se rechaza. Que hay 3, 4 tesoros en el ser humano. Que si uno los descubre y los quiere, siempre se querrá, porque siempre los va a tener. Que son la racionalidad, pensar. Hay una crisis actual en la gente joven y en la gente en general de pensar. No se piensa, se siente. Quiero sentirme bien, sentimientos. Música para sentirme bien, películas para sentirme bien, compras para sentirme bien, comida para sentirme bien, bebida para sentirme bien. Sentirme, porque lo importante es el sentimiento, no la razón, no el pensar. Por lo tanto, la racionalidad, un tesoro, y hay que desarrollarlo, hay que pensar. Para pensar hay que pararse, hay que dejar de hacer cosas, porque cuando uno hace cosas solo está pensando lo que está haciendo, pero no piensa por qué lo hace y para qué lo hace, si está haciendo, no reflexiona. Es necesario pensar, Saber pararse. pararse para pensar, que en el fondo es la importancia del equilibrio entre la acción y la contemplación. Contemplar es recrearse, es reflexionar, es hablar con uno mismo, es pensar. Entonces hay que tener un equilibrio entre la acción y la contemplación, entre la actuación y la reflexión. Si no, lo que ocurre es que, y cada vez hay más personas impulsivas, que no piensan, hacen cosas sin pensar. Y cuando uno hace cosas sin pensar, se equivoca muchas veces. Hace cosas irracionales. Y si uno no piensa, no hace cosas emocionales, cosas absurdas algunas veces, pero que me hacen sentir bien.
Que es lo que, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes, que dicen que no se lo pueden pasar bien los fines de semana. No se lo pueden pasar bien los fines de semana si no beben como cosacos. Pero eso no es lógico, ¿no? Porque la razón dice que beber tanto es malo, ¿no? Pero no me lo puedo pasar bien. Pero ¿cómo es posible que digas que no se puede uno pasárselo bien sin beber como se bebe o fumando porros? Claro, porque en el fondo lo que quieren decir es que si yo no bebo eso que bebo, voy a tener vergüenza, me voy a sentir inseguro, me voy a sentir inferior a los demás, voy a tener miedo a hacer el ridículo, y por lo tanto, con todas esas emociones negativas, no me lo voy a poder pasar bien, porque me siento mal con todas esas emociones negativas. Entonces, necesito algo, que es el alcohol, que me lo quite para poder sentirme bien, porque lo importante es sentirse bien y no sentirse mal. No es hacer el bien y hacerlo libremente, porque el segundo tesoro es, primero la racionalidad, segundo la libertad. Ser libre, que es querer, porque quiero. O no lo hago porque no quiero. Porque si no lo hago porque tengo miedo, no soy libre, soy miedica. Y si lo hago porque tengo miedo, no soy libre, soy miedica, porque lo hago por miedo. Y me voy haciendo miedica. Y el miedo ya me va a hacer sufrir. Entonces, racionalidad, libertad, y la tercera tesoro, que luego lo uniré con el cuarto, es la afectividad positiva. Ser positivo. Porque cuando uno se siente afectivamente positivo, recuerda en positivo, imagina en positivo, piensa en positivo, percibe en positivo. Cuando uno está negativo, todo se tiñe de negativo. Es como unas gafas oscuras, ¿eh? Y por lo tanto, todos los recuerdos son negativos, las memorias, la imaginación del futuro es negativa, el pensamiento, la percepción es negativa, se ven los defectos, todas las cosas negativas. Y cuando veo lo negativo, me pongo más negativo, ¿eh? Entonces, Perdona un segundo que te interrumpa, pero ahora mismo estamos llenos de bolígrafos, libretas, tazas con mensajes positivos. ¿Eso cambia la negatividad de las personas? bueno, eso es lo que está poniendo de manifiesto que hay mucha gente negativa y que hay algunas personas que están dándose cuenta de ese negativismo y están intentando ayudar con esos mensajes a que seamos positivos, a que caigamos en la cuenta que lo importante es ser positivo. Y ser positivo es tener afectividad positiva. ¿Y cuál es la afectividad positiva? Fundamental. La paz y la alegría. La calma, la serenidad, el relax y la alegría. Y lo negativo, montones de emociones negativas. Positivas hay dos, negativas mucho. Especialmente tres, que es el miedo, la ira y la tristeza. Las tres emociones básicas negativas. Hay algunas que son derivadas de estas, como veremos. Miedo, ira y tristeza. Nadie quiere tener miedo, nadie quiere estar enfadado, nadie quiere estar triste. Por lo tanto, como nadie lo quiere, si realmente nosotros fuésemos dueños de nosotros mismos, si tuviésemos voluntad para controlar la afectividad, nadie tendría emociones negativas. En cambio, hay mucha gente que tiene estas emociones negativas. ¿Por qué? Pues porque no se educa en el control de la afectividad para tener una afectividad negativa. Y entonces, al no ser yo dueño de mi afectividad, soy esclavo o dependiente emocionalmente del mundo, que es el que me provoca las emociones negativas. Yo no las quiero, me las provoca el mundo. ¿Y qué tipo de mundo me provoca miedo, ira y tristeza? El sufrimiento. El mundo, cuando me hace sufrir. Antes de sufrir y veo que hay un peligro de sufrir, miedo. Cuando estoy sufriendo, ira. Cuando se ha acabado el sufrimiento, tristeza. Si yo no soy educado en aprender a sufrir con buen humor, en aprender a poner buena cara al mal tiempo, la cara no es la cara de fuera, la cara es el espejo del alma. Y el mal tiempo no es el mal tiempo atmosférico, es el sufrimiento. Y ese refrán, como todos los refranes, es sabiduría popular, es sabiduría de vida. Pero otra de las cosas que está pasando en la educación de hoy es que no se enseñan los refranes. Los jóvenes no saben refranes. Por lo tanto, no se está transmitiendo a los jóvenes la sabiduría acumulada popular, que son los refranes, ¿no? Pero ¿cómo se puede tener buen humor en el sufrimiento? Porque en el sufrimiento entiendo ¿Tú que uno crees, lo que quiere es salir corriendo. ¿Tú crees que todas las personas que se preparan para las maratones y que están sufriendo, o que van al gimnasio y que están sufriendo en las pesas, y entonces están amargados, están tristes, están enfadados y están sufriendo, físicamente? Depende de la actitud que tengas ante el sufrimiento. Si el sufrimiento lo ves como una cosa negativa, te pondrás triste. Si lo ves como una cosa positiva porque te hace fuerte, porque voy a tener un cuerpo 10. Hay gente que se pone en piercing en zonas muy delicadas, que hacen sufrir. La nariz, la lengua, y le baja. ¿Tú crees que cuando le están pinchando
están tristes, enfadados, o un poco miedo sí que tienen. Pero es que quieren eso para sentirse guapos, de moda, y por lo tanto tienen un sentido positivo. Es decir, el sufrimiento hace sufrir, pero la reacción emocional depende de que yo tenga un sentido positivo a ese sufrimiento. Y en eso entonces entiendo que algo tienen que ver también las creencias y los valores que transmitimos a nuestros hijos. Porque claro, tú estás hablando de un sufrimiento que alguien elige. O sea, yo elijo entrenar para conseguir este resultado. O yo me pongo un piercing para sentirme O yo más... estudio toda una tarde porque quiero aprender bien esto y ir al examen para demostrar lo que he aprendido. Sí, pero ¿no? si yo no elijo que mi madre tenga un cáncer, o si yo no elijo tener un problema de salud que me impide seguir con mis estudios, ese sufrimiento, ¿cómo se aborda? ¿O cómo podemos enseñar a nuestros hijos a abordar ese tipo de sufrimientos? Bueno, ¿cómo se enseña? ¿Cómo se enseña? Es con el ejemplo. Pero cuando una persona no aprende a sufrir en positivo, sufre en negativo, sufre 10 veces más. Cuando una persona sufre y está enfadado, sufre el sufrimiento y el enfado. Cuando una persona tiene miedo a sufrir, el hipocondriaco que está todo el día imaginándose enfermedad, no solo se las imagina, se cree que tiene esas imágenes. Y el que tiene sentimiento de celos, el celoso, que es una forma de miedo, tengo miedo que la persona que me quiera me deje de querer y entonces sufra, y entonces le cojo del cuello para que no se me escape, y al final provoco lo que temo, que se escape, porque no puede vivir una persona agarrada por el cuello a lo mío, ¿no? Entonces, si una persona empieza a pensar, esta persona, ¿por qué llega tarde? ¿Por qué habla? Dentro de un rato no tendré sentimiento de celos, tendré delirio de celos, estaré convencido. Y cuando una persona tiene miedo a las enfermedades y empieza a pensar en enfermedades, no solo piensa que se imagina enfermedades, se cree que tiene enfermedades. Por lo tanto, tiene un convencimiento de algo falso, por lo tanto, tiene un delirio hipocondriaco. ¿Por qué? Pues porque el miedo le hace a uno llevar a pensar en enfermedades. Las enfermedades me hacen más miedo, me producen más miedo, pánico, el pánico, y se crea un círculo vicioso negativo. Porque yo no soy capaz de decir, no voy a pensar en enfermedades, aunque tenga miedo a las enfermedades. Yo no voy a pensar en la persona que me quiere me pueda dejar de querer o se marche. Pues muy bien, es libre, ¿no? Lo voy a aceptar. Voy a aceptarlo un día y otro día, y al final lo aceptaré. Porque aceptar una cosa, efectivamente, es convencer a la afectividad de que no tenga miedo, no se enfade, no se ponga triste. Y convencer a la afectividad es costoso. Y en el lenguaje vulgar hay una expresión que dice comerse el coco. Comerse el coco, que se entiende coco a la cabeza, no es comerse la cabeza, es comerse la afectividad. Cuando una persona empieza a decir, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de fumar, uno siempre se come el coco con cosas positivas que quiere. O tengo que adelgazar, tengo que hacer deporte, tengo que hacer deporte, tengo que hacer deporte. Pues haz deporte ya, pero ¿por qué lo estás diciendo? ¿Por qué no te pones a hacerlo ya? ¿Por qué no te dejas de fumar ya? ¿Por qué lo tienes que estar todo el día pensándolo? Pues porque la cabeza sabe que dejar de fumar es bueno, que adelgazar es bueno, que hacer deporte es bueno. Y la voluntad quiere hacer lo que la razón le dice. Pero hay una parte de mí que se opone, que es la afectividad, que no quiere sentirse mal. Porque dejar de fumar me va a hacer sentir mal a corto plazo. Dejar de comer y pasar hambre me va a hacer... Y entonces la afectividad no quiere sentirse mal. Y por lo tanto no colabora y se opone. Entonces la cabeza lo que está intentando convencer a la afectividad, es decir, déjame, estate dispuesta a sufrir un poco a corto plazo para luego ser libre, para luego sentirte muy bien a medio plazo. Entonces es convencer a la afectividad de que no reaccione emocionalmente negativamente, que se fíe de la cabeza, que luego te voy a hacer sentir mucho mejor. Entonces eso es un diálogo interior entre cabeza y corazón. Hay muchas personas que viven en la superficie de sí mismos, en querer tener un cuerpo 10, en querer tener éxito académico, social, económico, y por lo tanto toda su atención está fuera de sí mismo. Para tener éxito fuera, o en la superficie de mi cuerpo. ¿Qué pasa cuando uno pone toda su atención fuera de uno mismo? Que deja de prestar atención al mundo interior y vive con un desconocido dentro de sí mismo. Es necesario desconectar con el mundo exterior y meterse dentro de uno mismo, tener un diálogo entre cabeza y corazón. La cabeza que dice, tengo que relajar. La voluntad quiere relajar. Y la afectividad no quiere pasar hambre. Y entonces, dialogar, ponerse de acuerdo,
aunque sea un acuerdo pequeñito, voy a dejar solo el pan, voy a tomar solo... Llega a un acuerdo, que la afectividad te deje. Porque si llegamos a un acuerdo hoy, mañana podemos llegar a otro acuerdo. Pero si no llegamos a un acuerdo de una cosa pequeña, hay un conflicto interior entre cabeza y corazón. Y el conflicto es una guerra. Y el conflicto quita la paz. La guerra es lo contrario a la paz. Y por lo tanto hay una tensión permanente dentro de nosotros. Porque la cabeza me dice, tengo que estudiar y no estudio. ¿Por qué? Pues porque quiero jugar a los videojuegos. Y eso me hace sentir bien. Y estudiar no me hace sentir bien. Y entonces tengo un conflicto interior. Y como no estoy acostumbrado a dialogar y llegar a acuerdos dentro de mí, no progreso. Estoy estancado. Y además estoy en conflicto y sufro. Y además tendré conflictos con los demás. Porque las personas que viven en conflicto consigo mismos, entre cabeza y corazón, son conflictivos con los demás, porque no tiene flexibilidad, no sabe ceder. Por lo tanto, no hay forma de que yo le diga, le convenzca a la afectividad mía que no tenga tanto miedo y que tengo que quitar el miedo a cometer errores, porque si no tengo miedo a cometer errores y no cometo errores, no podré aprender nada nuevo, porque para aprender a hacer una cosa bien, primero hay que hacerla mal. Y por lo tanto, me quedaré atrofiado. Se trata de motivar a la afectividad para que esté dispuesta a sufrir a corto plazo para ser más feliz a medio plazo. Entonces estábamos hablando de los placeros, la racionalidad, pensar, y luego dialogar con la libertad. Qué pena, ¿no? La gente también habla mucho de la libertad, ¿no? Igual que de la felicidad, ¿no? Sí. La libertad, la libertad. Todo el mundo le parece que está muy bien, ¿no? Y vivimos en una sociedad llena de adictos. Adictos a las redes, a los gadgets, adictos al tabaco, al cannabis, al alcohol, a la comida. Tenemos un problema de sobrepeso en España enorme, ¿no? Porque la gente come para sentirse bien, no come para alimentarse, por lo tanto come más de lo que debe, ¿no? Adicción a la pornografía. Adicción a la pornografía, que es una plaga auténtica, ¿no? Y que lleva a que mucha gente joven no ve personas, no ve mujeres, no sé si lo puedo decir, ve tetas y culos, porque es lo que, y entonces ven cuerpos, no ven detrás del cuerpo nada. Y los consumen, además, o sea. Eso es. Montones de adicciones a las compras, a los videojuegos. Entonces, hay una plaga de dependencias y adicciones. Y en cambio se sigue hablando mucho de la libertad. Pero es que cada vez que una persona no es capaz de decir que no a algo que la razón le dice que tiene que decir que no, ya no es libre. Y cada vez que una persona no es capaz de decir que sí a algo que la razón le tiene que decir que sí, ya no es libre. Les da igual. Vale, entonces racionalidad, libertad, afectividad. ¿Y cuál es afectividad positiva, perdón? Que es paz y alegría. ¿Y cuál es el cuarto tesoro? La cuarta depende de la tercera. La cuarta es la sociabilidad positiva. Sociabilidad positiva, que se llama también altruismo o caridad, y que es el hábito gustoso de hacer sentir bien al que tengo delante, diciéndole cosas agradables, tratándole agradablemente, sonriéndole, sirviéndole, ayudándole, el gusto de hacer sentir bien al que tengo delante. Pero es muy difícil que yo busque hacer sentir bien a los demás cuando yo no me siento bien, cuando yo no tengo afectividad positiva. Porque cuando yo me siento mal, él me impulsa a utilizar a los demás para que me ayuden a sentir bien. Entonces ya no voy a los demás para hacerles sentir bien, sino para que me hagan sentir bien a mí. Ya son relaciones interesadas, ya no es altruismo. ¿Y cuánta gente utiliza a los demás para quejarse y desahogarse? Y se ha puesto de moda, es un hobby, la queja, y el victimismo, y el dar pena a todo el mundo, ¿no? Entonces yo tengo que ser víctima, ¿no? Entonces, para ser víctima tengo que pensar lo que me hace sufrir. Y entonces la gente hipertrofia la visión de lo que me hace sufrir. Pero en la medida en que yo me fijo en lo que me hace sufrir y me hace ser víctima, no me fijo en lo que tengo bien. Tengo una casa, tengo unos padres, tengo dinero, tengo unos estudios, tengo salud física. Entonces la gente no se fija en lo que tiene positivo, solo lo que le falta. Entonces, como lo que le falta es negativo, se siente negativo. Y entonces, como se siente negativo y tiene una visión negativa, ver lo negativo. Y entonces se crea un círculo vicioso. Ahora que hablas de esa espiral negativa, estaba pensando que ningún padre queremos que nuestros hijos vivan la adolescencia de Netflix, pero realmente nos sobrecogemos al ver
cómo no somos conscientes de la presión negativa muchas veces que están viviendo. Es verdad que la adolescencia es una época de una afectividad muy convulsa, ¿no? Pero que ahora mismo la están viviendo muchas veces en un nivel de presión y de soledad muy grande y que les lleva a reventar en comportamientos que nos parecen inexplicables hasta que ves lo que están sufriendo. ¿Cómo podemos acompañar los padres a nuestros hijos adolescentes para evitar el que caigan en esos comportamientos tan disruptivos? En estos problemas, lo más importante es prevenir, más que curar. Porque cuando hay que curar, ya tenemos un problema. Ojalá no tengamos el problema. Y para eso hay que hacer una buena prevención. La adolescencia depende de la infancia. Si durante la infancia no se desarrolla un control de la afectividad, no se desarrolla la voluntad, el pensamiento, la razón para pensar lo que es bueno, y no se desarrolla el altruismo, el interés por los demás, y se desarrolla el egocentrismo y el egoísmo, esas personas que no controlan su afectividad, que no piensan lo que está bien, lo que está mal, y que no son dueños de sí mismos, llegan a la adolescencia y están perdidos. Si yo no mando en mí, van a mandar los youtubers y los influencers y van a mandar la moda, y si hay que ir con pantalones rotos, nos pondremos pantalones rotos y tatuajes, todo el mundo con tatuajes. La gente no piensa en esto, pero sí que observa todo el mundo el cambio externo de la gente, con los tatuajes, piercing, depilación láser, maquillaje, estilismo, fashion, musculación. ¿Por qué? Pues porque tener un cuerpo 10 es atractivo, la belleza es atractivo, me van a estimar. ¿Qué hay detrás de eso? Igual que hay detrás de los porros, del fentanilo, del tabaco, tanto las campañas contra el tabaco, y se está fumando muchísimo más que en otras épocas de la historia. ¿Por qué? Porque hay detrás un interés económico. No hay, no hay youtubers para tener mente 10. No hay youtubers para tener paz y alegría. Porque los piercing, tatuajes, todo eso da dinero. Entonces, hay una serie de personas, youtubers, que están financiados o para que estimulen al desarrollo del físico, del cuerpo, del cuerpo 10. Porque eso hay que pagarlo. Y el tabaco hay que pagarlo, y el alcohol hay que pagarlo, y el fentanilo hay que pagarlo, y la cocaína hay que pagarla. Es un negocio que hace sentir bien un ratito. ¿eh? Y ponerse un piercing y un tatuaje nuevo hace ponerse bien un ratito, porque luego hay que ponerse otro porque ya me acostumbro a este. Que en realidad son pequeñas anestesias al malestar que describías antes. Igual que las compras. Y me siento muy bien cuando adquiero una cosa nueva, pero me siento bien. No soy feliz, sino me siento bien, porque lo importante es sentirse, no ser feliz, que es un estado que depende de que yo haga lo que la razón me dice, que lo haga libremente y que mantenga la paz y la alegría a pesar de que sufra. No interesa, y por eso, como no interesa, y lo que interesa es lo externo, con dinero de los padres, para sentirme bien un rato, y la fachada, y no el contenido, no me interesa la persona de dentro, pues al final lo que está aumentando son la patología psiquiátrica. ¿Cuál patología psiquiátrica está aumentando? La depresión y la ansiedad. ¿Qué son? La ansiedad es el miedo. Una persona se pone nerviosa en un examen porque tiene miedo a suspender. Se pone nervioso hablando en público, tiene que hacer el ridículo, que le critiquen, el seguro le den y que por tanto le rechacen y sufra. Entonces, está aumentando el miedo. Pánico, trastorno de pánico, ansiedad generalizada. Está aumentando la depresión, que es la tristeza, que aumenta mucho y llega a ser patológica. Que está aumentando la violencia. La violencia es consecuencia de la ira, que está aumentando. Y está aumentando mucho la ira porque hay mucha frustración. Es una sociedad de miedosos, de miedicas. Vivimos con miedo. Pero es que el miedo ya hace sufrir. Creo que es importante pensar un poco y darse cuenta de que detrás de todas estas cosas de la fachada y del cuerpo 10 hay un interés económico, ¿no? Y una hipertrofia de la afectividad, que a través del cuerpo me siento bien y utilizo mi cuerpo para sentirme bien. El cuerpo no está para sentirme bien. El cuerpo está para vivir. Y vivir haciendo el bien, porque así me haré bueno, y si me hago bueno me van a querer, y me voy a querer yo, y si me quieren, tendré satisfecha mi necesidad de cariño y seré feliz, aunque no me sienta bien a corto plazo cuando hago las cosas que debo, que son buenas y que son costosas. Estás hablando de esas patologías que crecen. ¿Se podría hacer un paralelismo? No sé si recuerdas aquel libro de Más Platón y menos Prozac. Más familia, menos necesidad de medicación,
para curar patologías que se podrían prevenir con amor. Sí, yo creo que hay una crisis de la familia y la crisis de la familia provoca la crisis de la salud mental. El ser humano necesita sentirse querido. No hay ningún ambiente, no hay ningún sitio donde te quieran como la familia. El cariño de una madre es que tendrás una novia, tendrás una esposa, pero el cariño de una madre solo hay uno. El cariño de un padre, lo que pasa es que los padres no sepan querer, pero el cariño de un padre. El otro día estaba hablando con un padre, le decía, mira, si tú a tu hijo le das un abrazo, uno solo, vale 100 veces más que el abrazo de una madre. ¿Por qué? Pues porque las madres dan abrazos continuamente y tal, y los hijos están acostumbrados. Pero que mi padre me dé un abrazo, que mi padre me dé un abrazo, es una cosa muy seria, porque el padre es menos afectivo y cuando es afectivo se nota mucho más. ¿Y el abrazo de un padre cuántos likes vale? Depende, si el padre está muy acostumbrado a los abrazos, se acostumbra y la acostumbra, pero creo que por lo menos un abrazo al día, que yo pueda decir que yo a mis hijos, a cada uno de mis hijos, una vez al día, les he dado un abrazo. Se tarda muy poquito. Incluso cuando esté enfadado y digo estar con ellos, un abrazo. Y antes de castigarles, primero el abrazo, decir, te quiero mucho. Pero como no quiero lo que has hecho, te voy a castigar por lo que has hecho, no por el que eres. Si además, cuando uno le da un abrazo, le dice por qué le da un abrazo, pues si no, mi padre se ha vuelto, le pasa algo, ¿no? Le dice, le da un abrazo y dice, te quiero mucho, hijo mío, que es distinto decir, te doy un abrazo y que decir, te doy un abrazo porque te quiero mucho. Y si además le digo, ¿por qué te quiero mucho? Y generalmente cuando uno le quiere a un hijo es porque, como le quiero, veo lo positivo de ti, hijo, ¿no? Te quiero mucho porque eres muy buena persona, o porque eres muy trabajador, o porque eres muy, muy sincero. Entonces estoy diciendo que tiene una cosa buena, que la tiene, que no depende de que la estén poniendo en acto, que la tienen. Y por lo tanto, él, cuando vea esas cosas buenas, se podrá querer a sí Lo mismo. que pasa es que tenemos poco tiempo. O sea, en general vamos bastante acelerados por la vida y los padres, pues muchos trabajamos los dos fuera de casa, llegamos a casa cansados, llegamos a casa también con el reclamo de las pantallas, que por fin tenemos tiempo para desahogarnos mirando algo. ¿Qué estrategias se te ocurre que podríamos trabajar para que miremos más a la cara, para que demos abrazos, o sea, para que llegar a casa no sea como la olla a presión que no tiene válvula de escape y se estalla? La receta no es fácil, porque las cosas fáciles generalmente resuelven cosas superficialmente. Las cosas profundas requieren recetas más profundas. Pero creo que los padres y todo el mundo tiene que pensar, ¿qué tipo de madre quiero ser? ¿Qué tipo de padre quiero ser? Hoy y ahora. Yo he dicho un abrazo al día. Un abrazo se tarda, yo suelo recomendar abrazos de 10 segundos, contar hasta 10. ¿eh? Un abrazo de 10 segundos es un abrazo muy largo y solo son 10 segundos. No es un problema de cantidad, es un problema de calidad. Pero eso lo hace un padre que piensa que el cariño, obras son amores que hay que demostrarlos. No solo hay que decirlo, hay que demostrarlo. Y yo quiero ser un padre que sea cariñoso con mis hijos. Pero claro, si uno no piensa en eso, si uno no piensa en los hijos, si no piensa en la familia, porque está pensando en ganar dinero, en pagar la hipoteca, en que no me echen del trabajo, cuando lo más importante en la mente de un padre o de una madre y en el corazón de un padre y una madre es el trabajo, el dinero, las deudas, no la felicidad de los hijos, el ambiente positivo de familia. Entonces invertirá energía en trabajar, en ganar dinero, en pagar las deudas, en comprar un coche nuevo, en cambiar de casa, tener una casa en la playa o preparar las vacaciones de verano, pero no tendrá la cabeza ni el corazón en que en mi casa nunca se habla mal. Quiero un hogar de cariño, que empieza por tratar bien a los demás, empieza por mirar con cariño. La gente no se da cuenta la importancia que tiene la mirada, mirar con cariño. Pero para mirar con cariño hay que ponerse en la situación afectiva de cariño.
Este es mi hijo y yo le quiero. Y entonces cuando me doy cuenta, pensamiento, de que le quiero, siento cariño, porque el sentimiento sigue la cabeza, pero tengo que pensar que es mi hijo y quiero quererle con obras y quiero tratarle bien. Le doy un abrazo y le trato bien. Y entonces siento cariño. Entonces cuando siento cariño, es más fácil mirarle con cariño. Es más fácil escucharle. Una de las cosas que tienen que hacer los padres con los adolescentes es escuchar, no hablar. Llevan 15 años, 14 años, diciéndole las cosas que tienen que hacer. Lo que están, ya lo saben. Ahora quieren ser libres, hacer el mal porque los padres les han dicho durante toda la infancia que el bien era obligatorio y les han obligado a hacer el bien. Entonces ahora, como quieren ser libres, quieren hacer lo que no es obligatorio. ¿Y qué es lo que no es obligatorio? El mal. Entonces hay que enseñar a los hijos del pequeñito a hacer el bien libremente porque les da la gana. No obligarles, no chantajearles, no manipularles, no coaccionarles para que hagan el bien, porque entonces relacionarán el bien con falta de libertad. Y cuando lleguen a la adolescencia y quieran ser libres, lo que querrán es ser libres. ¿Y qué es lo que no es obligatorio? Y lo que es mal. Porque me han enseñado que el bien era obligatorio, que era, y por tanto no lo asocio con libertad. Por eso he dicho antes de la adolescencia, depende de cómo se previene, cómo se educa en la infancia. Jóvenes que hayan aprendido a pensar y que, por lo tanto, que los padres no les den la solución inmediata, ¿no? Que les encantan a los padres, ¿no? Cuando el hijo le dice, mamá, ¿te parece que haga la tarea? Mamá, ¿te parece que salga a jugar? Y entonces la madre, sí, no, no, tal, somos... Pues, oye, no, 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 ¿tú qué piensas? Nos sentimos muy seguros. ¿Tú crees que puedes ir a jugar al balón? Pues creo que sí. ¿Y por qué piensas que sí? ¿Será que has hecho lo que las obligaciones? ¿Has hecho la tarea? ¿Has hecho la tarea? No, entonces tú crees que puedes ir a jugar al balón. Entonces que descubren ellos la solución, no darles la solución, porque entonces empezarán a pensar. Y en la adolescencia también pensarán si está bien emborracharse los fines de semana, para pasárselo bien. Porque si no, lo que harán es emborracharse como todos los demás, porque no piensan. Esas relaciones que tienen los jóvenes ahora, chicos con chicas, ¿no? Sí, pero no sé. No, yo a mi hermana no haría eso, ¿no? Sí, pero es como lo hacen los demás y hay que hacerlo. Y si no, me siento raro, me siento distinto y no quiero sentirme mal. Pero piensa si está bien o está mal. Pero es que yo no he aprendido a pensar si también o está mal. A mí, mis padres me decían lo que tenía que hacer y ya está. Ellos sabían lo que estaba bien o está mal, pero yo no sé pensar lo que está bien o está mal. Nos has dado pautas muy buenas para educar la afectividad, para educar el corazón, que pienso que es uno de los retos más grandes que tenemos los Y luego, padres. respecto a los padres, es decir, la gente en un negocio, en un pequeño negocio, tiene reuniones a primera hora de la mañana para ver qué hacemos hoy con no sé cuántos, ¿no? Hay una reunión de trabajo. Yo no he visto reuniones de trabajo familiares, es decir, que los padres se reúnan y dicen, oye, ¿qué vamos a hacer con este hijo? No tienen reuniones de trabajo, improvisan. Claro, unos padres que improvisan una cosa tan importante como es desarrollar personas libres, racionales, positivas, altruistas. ¿Cómo va a salir una cosa improvisando, ¿no? Entonces, tienen que reunirse, tienen que pensar, tienen que llegar a acuerdos. Para eso tienen que pensar que lo más importante de su vida es la felicidad de sus hijos y la felicidad de ellos mismos. Porque es muy difícil que un padre eduque a ser feliz a un hijo si él no es feliz. Porque ¿cómo voy a dar felicidad si no la tengo? ¿Y cómo voy a enseñar el camino de la felicidad si yo no sé cuál es la felicidad? Creo que falta profesionalidad en los padres, ¿no? Con la excusa de que tengo que trabajar mucho, que tengo que ganar mucho dinero para pagar las hipotecas. Bueno, se ve que lo más importante es la casa y la hipoteca o el dinero para comprar cosas. Y tendrán muchas cosas nuestros hijos, pero no tendrán la sabiduría para vivir la vida bien. Parece ser que lo importante es que lleven buena ropa, que vayan a un buen colegio. Es verdad que el colegio es muy importante, pero no sé, a veces uno se empeña que tiene que ir a tal colegio, ¿no? Y que a veces son burbujitas, ¿no? Y claro, están en la burbujita, pero luego salen a la calle y ven la calle y no están preparados. Profesionalidad de los padres, reunirse. Para eso que los padres se den cuenta de que lo más importante que tienen es la felicidad suya para enseñar a sus hijos a ser felices. Te agradezco muchísimo este rato que nos has dedicado y además que nos pongas las pilas para que los padres nos preparemos para ser mejores padres y mejores madres, que a veces damos por supuesto, efectivamente, que decimos por un lado que los hijos no vienen con un manual de instrucciones, pero por otro lado tampoco nos ponemos a aprender cómo funcionan las instrucciones Sí, Entonces nos tenemos que preparar para ser pero mejores a padres. veces me preocupa un poco los padres que
van al colegio para que los profesores les digan cómo tienen que ser padres, o leen libros para que les digan cómo tienen que ser padres. Yo creo que los padres se infravaloran. Los padres, si piensan un poco, tienen suficiente sentido común para saber cómo educar a estos hijos que son mis hijos, que no son unos hijos estándar. Porque a ver, los libros de educación son para jóvenes estándar. Mis hijos no son estándar, cada uno es distinto. Y yo les conozco muy bien. Y por lo tanto, tengo que saber cuál es la educación correcta de mis hijos. Y no que me lo digan los profesores o los libros. A veces, pero claro, eso requiere pensar, y requiere ensayo y error, y rectificar. Entonces, creo que los padres tienen que tener como más confianza en sí mismos, ¿no? Para darse cuenta de que los mejores educadores para sus hijos son ellos. Y si no les educamos nosotros, les va a educar otra persona, que puede ser el mundo, que pueden ser las redes sociales, incluso que pueden ser los profesores, que serán muy buenos en muchos casos, pero no son sus padres. Veo ahora que muchos colegios se están convirtiendo en la familia de los chavales, en el espacio seguro en el que están. Y digo, qué bueno que estén bien en el colegio, pero necesitan padres, nos necesitan a nosotros, porque nadie les va a educar en ese amor incondicional que decías, de sentirse mirados, de sentirse abrazados, pues como un padre o como una madre, nadie, ¿no? Te doy muchísimas gracias, Fernando, por el Nada. tiempo que nos has dedicado, por tu sabiduría, que se nota que llevas muchas horas escuchando gente, no solo estudiando, sino escuchando. Y bueno, pues por habernos transmitido toda tu experiencia y toda tu sabiduría. Muchísimas gracias.